muy amados por el Señor, amén. Qué bueno poder disfrutar de su amor, de su fidelidad y de su misericordia. Doy gracias al Señor por una vez más tenerme con salud. Bueno, estuve un poquito delicada de salud, pero Dios, que es grande en misericordia, Él viene y nos sana, nos levanta y muestra su misericordia y su amor. Así que voy a invitarle a la amada iglesia que me acompañen a hacer una oración por algunos de nuestros hermanos que están delicados de salud. Algunos están en alguna clínica, otros están en sus casas, y queremos unirnos a orar para que en la misericordia del Señor esos cuerpos sean tocados con la palabra y sean sanos. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, hoy presentamos nuestras vidas delante de ti como la ofrenda grata que tú pides. Tu palabra dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, puro, que es ese culto racional agradable a Dios. Queremos pedirte hoy que a través de tu grata misericordia quieras enviar tu palabra a aquellos cuerpos que están hoy, Señor, pasando por esta crisis de enfermedad. Toda enfermedad, toda virosis, toda dolencia, toda infección que haya en esos cuerpos, el poder de tu palabra es más que suficiente para arruinar todo decreto de enfermedad de parte del adversario. Declaramos en el nombre de Jesús el poder de la palabra obrando en aquellos cuerpos, aquellos mis hermanos que están en esas clínicas, el que está allí en ese hospital, el que está en su casa. Hoy pedimos que tu palabra sea ahora activada y que el poder de la unción ahora, el Espíritu Santo ahora mueva esa palabra, y esa unción, quien es el Espíritu Santo, ahora mismo se active en esos cuerpos, y ahora mismo por la llaga de Cristo, ellos han sido curados por tu maravillosa obra allí desde la cruz. Así que en el nombre de Jesús declaramos: por cuya herida fuisteis sanados, fuisteis curados. Y hoy aquí, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, todo lo que esté afligiendo, Señor, cualquier cuerpo, hoy en el nombre de Jesús se anula, se desactiva aquella infección, aquella virosis, se anula, se quema con el fuego del Espíritu de Dios. Y hoy, Señor, tu hija, tu hijo recibe sanidad, porque tú eres el sanador por excelencia. Oh, bendícenos ahora con tu palabra. Trae la revelación de tu palabra, trae la iluminación de tu palabra, y danos el poder para también obedecer tu palabra. Espíritu Santo, quita la dureza del corazón, quita el entenebrecimiento, toda cautividad espiritual de la mente, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento a través del poder de tu palabra, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Amén. Dale un aplauso a la presencia del Señor. Abrimos la palabra de Dios. Los jóvenes hoy tienen también su reunión, los niños también. Nosotros pues nos quedamos en este lugar para oír la voz de Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al verso 22. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. El mensaje a la Odisea.
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga nuestra vida a través de su palabra. Bueno, el título de esta reflexión en esta mañana es ¿cómo evitar la tibieza espiritual? Y podemos poner un subtítulo: frío o caliente. Esa es una de las enseñanzas que hoy nos trae la palabra del Señor. Y hoy estamos terminando el último mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, y mirábamos cómo aprendimos de cada una de ellas, el elogio que el Señor hizo a alguna de ellas, pero también el reproche que tenía de cada una de las iglesias. Quizá una sola no encontramos que no hubo ningún reproche. La iglesia de Éfeso, que está en el capítulo 2, verso 1 al 7, encontramos el elogio de Jesús. ¿Cuál fue el elogio para esta iglesia? Que era una iglesia de arduo trabajo, muy activa, tenía mucha actividad. Y bueno, no era malo, pero por ese activismo habían dejado el reproche del Señor para ellos, dejaron el primer amor, olvidaron al Señor por tanto activismo. El consejo: recuerda de dónde comenzó tu caída y arrepiéntete. La iglesia de Esmirna, capítulo 2, 8 al 11. El Señor Jesús le da un elogio y le dice que ellos son una iglesia muy paciente. Resalta la paciencia en medio de la tribulación. Una iglesia muy sufrida, pero que tenían aquella virtud que da el Espíritu Santo de la paciencia para soportar el sufrimiento que ellos pasaban por causa de Cristo. El reproche, ninguno. A esa iglesia no tuvo ningún reproche. El consejo del Señor Jesús para la iglesia de Esmirna fue: no temas, sé fiel. Y recuerda que Él le dice: sé fiel hasta la muerte, porque yo le daré la corona de vida que tengo prometida a los que me aman. La iglesia de Pérgamo, 2:12 al 17. El elogio de Jesús fue: fieles en la fe. El reproche, muy permisiva. Cuidado, hermano, con nosotros muchas veces ser permisivos con las cosas a las cuales debemos de tener una firmeza y decir: no puedo dejarme
contaminar de las cosas del mundo, ni las cosas que de pronto hay en otros que nos pueden contaminar, las falsas doctrinas o falsas costumbres. El consejo de Dios fue: arrepiéntete. La iglesia de Tiatira, capítulo 2, 18 al 19, dice que el elogio de Jesús fue el amor, fe y servicio a Dios. Tenían un amor muy fuerte hacia Dios, fe y muy serviciales. El reproche, inmoralidad. Y han dejado contaminarse con el entorno en el cual en aquella ciudad vivían. El consejo: arrepiéntete. El mensaje a la iglesia de Sardis, 3:1 al 6. El elogio: una iglesia eficaz, firme. El reproche, pero muy superficial. El consejo del Señor Jesús: sé vigilante y arrepiéntete. Ahora, capítulo 3, 7 al 13, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El elogio: una iglesia fiel. Pero ¿cuál fue el reproche de Jesús? Allí también encontramos que no tenía ningún reproche. El consejo que el Señor le da a esta iglesia, el Señor Jesús: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora la iglesia de la Odisea, 3, 14 al 22, el elogio: ninguno. El reproche: tibieza espiritual. El consejo: sé celoso y arrepiéntete. Así que hoy vamos a mirar el mensaje que el Señor Jesús mismo le envía a la iglesia de la Odisea. La Odisea era la ciudad más opulenta de las 7 que había en Asia. Se le conocía por su banca industrial, la manufactura de lana y la escuela de medicina, que producía un medicamento para los ojos, un colirio muy efectivo para la vista. Pero la ciudad siempre tuvo un problema con el suministro de agua. Dice que en cierta oportunidad se construyó un acueducto para transportar agua a la ciudad desde unos manantiales de agua caliente, lo que nosotros llamamos termales, de agua caliente. Pero cuando el agua llegaba a la ciudad, no estaba ni caliente ni fría, llegaba tibia. Así que la iglesia había llegado a ser tan insípida como el agua tibia que llegaba a la misma ciudad. Por eso ahí vemos el reproche del Señor Jesús con esta iglesia. Espero que hoy usted y yo podamos tener un corazón humilde para recibir la palabra y poderla, hermano, de verdad mantener en nuestro corazón y poder decir hoy al Espíritu Santo: ayúdame a obedecer, ayúdame a cambiar lo que tengo que cambiar en mi vida. Y vamos a mirar el primer punto. Jesús se describe o se presenta a sí mismo a la iglesia de la Odisea. Y mira lo que él mismo dice de sí. He aquí, se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Así que está diciendo que Él es Él. He aquí el amén. Tengo ese primer punto como A. El amén dice esto. Jesús es el amén, el así sea y el sea hecho. No lo olvide. Él es el amén, el así sea. Por eso cuando usted dice amén, debe de saber qué significa el amén. Así es, así sea. Así sea hecho. Eso lo dice en 2 Corintios
1:20. Porque todas las promesas de Dios, dice todas, no dice algunas, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Es en Él que se cumplen todas sus promesas a favor de aquel que puede creer y que también obedece los principios de su palabra. Porque algunos creen que es de pronto el que dé una ofrenda, el que pacte. No, aquí es el que haga la voluntad de Él en obediencia a su palabra. Jesús es la personificación y la afirmación de la verdad de Dios, porque Él es la verdad. Allá en Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si alguien le pregunta a usted ¿a dónde hallar la verdad? ¿Dónde voy a buscar la verdad? Hay tantas religiones en el mundo. ¿Cuál de ellas tiene la verdad? Usted puede decirle: la única verdad se llama Jesucristo. Él es tu verdad, Él es mi verdad. Amén. Él es nuestra verdad. Ve, Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Lo que contrasta con lo de la Odisea, a quienes se les mostrará que no son fieles ni verdaderos. Escucha, el cristiano tibio o la vida tibia refleja esto. No hay fidelidad para con Dios, ni hay una vida genuina como cristiano real, solo apariencia. Y hoy vamos a mirar cómo nuestro concepto nos engaña. Yo siempre digo, el único concepto verdadero es el concepto de Dios. El concepto que usted tenga de sí mismo es equivocado. El concepto que yo tenga de mí misma siempre estará equivocado. El concepto que otro se haga de usted, que otro se haga de mí, siempre estará equivocado. Pero el concepto de Dios es genuino. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Gloria a Dios. Porque Él conoce nuestras obras, nuestros actos. Jesús, punto C. Jesús es principio de la creación de Dios. Dice que la idea detrás de la palabra principio, la antigua palabra en griego es arche, que es la de soberano o fuente o origen. No el primero en un orden secuencial. Este verso no enseña que Jesús fue creado, sino que Él es el soberano, la fuente, el origen de toda la creación. ¿Cuántos lo pueden aquí creer? Vamos a la palabra, Colosenses 1:15 al 17, para confirmar que Él es la fuente, el origen de toda la creación. Dice Colosenses 1:15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y les invito a que sigan leyendo en casa
este hermoso pasaje. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y todo lo que creó es para Él y es de Él. Amén. A Él sea la gloria y la honra. Así que vamos al segundo punto. Estamos mirando cómo el Señor se presenta a sí mismo a la iglesia de la Odisea. Y segundo, lo que Jesús sabe acerca de la iglesia de la Odisea. Lo que Jesús conoce. No porque alguien fue a contárselo, porque Él lo sabe todo. Porque Él lo conoce todo. No hay nada que se esconda de su mirada. Así que Él es el omnisciente Dios que todo lo sabe. El omnipresente que está en todas partes y el omnipotente que todo lo puede y que no hay nada imposible para Él. Y Él dice, yo conozco tus obras. Que ni eres frío, el concepto que tenía de la iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, Él tomó una ¿qué? Una decisión, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes que el agua tibia es muy desagradable? El agua tibia la usan muchos para vomitar. Cuando hay indigestión y como que, cierto, se necesita como expulsar aquello que quedó y como que no digiere. Entonces algunos dicen, no, hay que trasbocar. A mí no me gusta, yo, no, prefiero tomar así algo muy feo, pero es una sensación muy fea. Pero el agua tibia se usa para trasbocar. Cambio el agua caliente, al echarle limoncito, un poquito de, ¿cierto? Pues a uno le echan un poquito de bicarbonato. Es medicinal. Cuando algo nos cae pesado, yo uso inmediatamente una tazada o pocillada de agua bien lo más caliente que yo la pueda pasar, con limón y una pizquita de bicarbonato. Uy, hermano, inmediatamente comienza a sentir el alivio, ¿cierto? Es medicinal. Y el agua fría, pues deliciosa porque calma la sed y bueno es, pero el agua tibia es repugnante, repulsiva. Así que la iglesia de la Odisea se había vuelto tibia y por lo tanto era desagradable y repugnante ante los ojos de Dios, del Señor Jesús, que estaba mirando la iglesia. Así que los creyentes no adoptaban una posición firme. Dice que la indiferencia a la palabra de Dios, a Dios, era muy fuerte. Les había conducido a la ociosidad. La indiferencia a Dios, a su palabra, les había conducido a ser una iglesia ociosa. Para usted, ¿qué es una persona ociosa? Bueno, ya por allá. No hace nada, es perezosa, ociosos. Y hacen lo que les parece que está bien hacer. Al dejar de hacer algo por Cristo, la iglesia se había endurecido su corazón y estaba satisfecha de sí misma. Estaba viviendo una vida muy ¿qué? Cómoda espiritualmente, ¿cierto? Una vida conformista. Esa es la frase. Uy, qué iglesia terrible, decimos nosotros. Pero que el Espíritu Santo nos revele hoy nuestra propia condición. Por eso invité al Espíritu. Esta mañana me levanté temprano a decirle, Espíritu Santo, revela tu palabra. Quita la dureza de nuestro corazón, porque a veces hermanos, el orgullo no nos deja aceptar la palabra. Eso era para esa iglesia, eso eran ellos. Porque yo sí estoy, como decían ellos,
pero muy bien. No necesito de nadie, de nada. Dice que estaban destruyéndose ellos mismos con su falso ¿qué? Concepto. No hay nada más desagradable que un cristiano solo de nombre, que es autosuficiente. Un cristiano de apariencia, pero que de fruto no tiene absolutamente nada. Hay nada más desagradable para Dios que le cause tanto desagrado como esto. Es mejor que usted se llame, bueno, soy un simpatizante. Voy a esa iglesia porque me gusta oír la alabanza. Es que en esa iglesia, ay, eso sí tienen una alabanza, pero muy, muy buena, muy bonita. Se siente bien. Ay, cuando fulano predica, uy, me gusta. Tiene muy buen parlamento el hombre. Pero quizá allá la predicadora, no más. Pero yo comprometido, yo ser cristiano genuino, ay, Dios me libre. No. Y entonces se conforma con ser ¿qué? Hay un consejo que el Señor nos da en esta mañana y es: no se conforme con ser un cristiano a medias. ¿Será que no lo podemos llevar en nuestro corazón? Que Dios me ayude, que el Espíritu Santo me ayude, porque Él es nuestro ayudador. Hermano, a tomar una decisión. Esto es de decisión personal. Yo no puedo tomar por ti una decisión, ni usted por mí. Es personal. Que el Espíritu Santo me ayude a ser un cristiano genuino, no a medias, no un mediocre, sino alguien que refleje el carácter de Cristo cada día. Eso es ser cristiano, un imitador de Cristo, un seguidor de Cristo. Bueno, en este punto, tengo punto A, que él dijo, el Señor Jesús, en su reproche dijo, tengo contra ti que ni eres frío ni caliente. Así que en el sentido espiritual, la tibieza es una ilustración de indiferencia con Dios y de compromiso con el mundo. Cuando el Señor Jesucristo en su palabra por allá en primera de Juan 2:17, por la 14 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, con sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No améis al mundo, ni sus ofertas. Así que es una posición intermedia, ¿cierto? Ser tibio es tener una posición intermedia, muy caliente para ser fría, iglesia, y muy fría para ser caliente. Y entonces al intentar ser ambas cosas, se termina en nada. Por eso nadie puede servir ni agradar a dos señores a la vez. Primero tiene que elegir, tomar una decisión. ¿A quién quiero agradar? ¿O para quién quiero vivir? ¿Para el mundo o para Cristo? ¿Para mi ego o para hacer la voluntad de Dios? Excepto que escuchen un día las palabras, ¿cierto? Te expulsaré de mi boca. ¿Qué es un vómito? Algo que se expulsa, que está siendo muy molesto para el estómago. Un vomitivo muy fuerte. Punto B en este punto. El Señor dice, ojalá fueses frío o caliente. Lo que Jesús quiere cambiar en nosotros, más que todo, es el juego engañoso de estar en términos medios. Eso es lo que el Señor Jesús quiere
hermano, que cambiemos en nuestra vida. ¿Somos o no somos? ¿Somos realmente nacidos de nuevo, hijo de Dios? O declárese, soy un simpatizante del evangelio, me gusta. Cambié de iglesia, iba a la católica, ahora voy, dizque a una evangélica. Pero no, eso es muy duro, ser cristiano. Ay, negarnos a tantas, ¿qué? A tantos deleites. Oh. La palabra dice que el que quiera venir en pos de mí, Cristo lo dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muérete cada día y sígueme. El que quiera venir en pos de mí. Ese es el costo de servir y seguir a Cristo. Una muerte y una negación completa a nosotros mismos. Por eso Él dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. Así que ese estar en términos medios es tratando de agradar al mundo y al mismo tiempo agradar al Señor Jesús. Y no se puede. Yo tomo la decisión a quién quiero agradar y para quién quiero vivir. Personalmente yo la tomo. La decisión es personal. Cuando yo recibí a Cristo a los 7 años de edad, tomé una decisión. Ahí no estaba papá ni estaba mamá. Estaba con la maestra de escuela dominical allá en el campo. En una chocita de paja. El piso era de tierra. Unas banquitas de madera. Pero ese día la maestra nos habló de la muerte de Cristo, que fue por amor a nosotros. Y yo comencé a llorar, una niña de 7 años, y dije, ¿qué puedo darle a mi Señor por tanto amor? Y Él me habló, dame tu vida, entrégame tu vida, entrégame tu corazón, porque yo quiero usar tu vida. Ese día recibí a Cristo en mi corazón, le entregué mi vida e escuché un compromiso con Él. Todos los años que tú me des de existencia en esta tierra, te amaré, te serviré y ayúdame a serte fiel. Y puedo decirte que vale la pena servir a Cristo, vale la pena ser de Cristo, vale la pena aborrecer el mundo y amar a Cristo, vale la pena. Y sí se puede. Sí se puede en el nombre del Señor. Porque con Él y en Él somos más que vencedores. Lo demás es excusas baratas. Porque Él en ti y Él en mí es victoria. Él es tu victoria y Él es mi victoria. Ay, gloria a Dios. Dígale al que tiene a su lado, sí se puede vencer con la ayuda del Señor. Sí se puede. Lo demás, hermanos, son excusas que el Señor no va a aceptar. Él dijo, en el mundo ustedes van a tener mucha aflicción, oposición, tentaciones, pero confíen, yo vencí al mundo con todo eso. Y ustedes vencerán porque el mismo espíritu que está en mí, está en ustedes. El Espíritu Santo de Dios. De un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor Jesús deseaba que ellos fueran calientes, fervientes, con un amor ardiente, apasionado por Él. Era el deseo del corazón del Señor Jesús. Donde la palabra celoso está asociada con la misma palabra caliente. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero si no eran calientes, Jesús prefería que fueran ¿qué? Fríos en lugar de tibios. No quiero términos, no quiero esa temperatura en término medio. Ojalá digas, no, yo de verdad amo el mundo, me gusta el mundo y pertenezco al mundo. Pero no quiere decir un día soy cristiano y el otro día soy mundano. Porque con Dios no funciona así. Así que
El Señor está diciendo, si en lugar de ser tibios, ustedes fueran tan fríos que pudieran sentir esa frialdad, ese sentimiento de su necesidad, los llevaría al verdadero calor. Pero ahora en su tibieza tienes lo suficiente para protegerse, ay, ustedes mismos, contra un sentimiento de necesidad. ¿Por qué? Porque en ese término de tibieza, ustedes están tan conformes, llegaron a un conformismo de una apariencia que ni siquiera se dan de cuenta, como algunas veces, oye, yo no sé ni cómo me siento, yo ni sé qué es lo que tengo. No sé, pero tengo algo, pero no sé ni qué es. Algo me pasa, pero no puedo como descubrir qué es. Así que ellos ni siquiera podían tener o sentir, cierto, la necesidad de ellos entrar en otro qué, en otra dimensión de vida, en otro nivel de vida, porque estaban tan conformes que ellos se creían que así estaban ¿qué? Bien. Así que la vida tibia llevará a las personas a alejarse de Jesús cada día más. Porque no es Dios el que se aleja, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Así que si realmente, hay un consejo aquí en la palabra, de parte de Dios. Así que si realmente eres del pueblo de Dios, entonces hay que tomar una ¿qué? Decisión. Sírvele con todas tus fuerzas, pero si es Baal, si es otro Dios, si es el mundo, entonces ¿qué dice él? Sírvale al mundo. Pero no sigas este juego, porque te estás destruyendo tú mismo. ¿Sabe qué fue lo que le dijo un día el profeta Elías al pueblo? Cuando estaban en qué? El pueblo estaba en una ¿qué? Indecisión. Y el profeta le dijo, bueno, llegó el momento de tomar una decisión. ¿Cierto? Si Dios es Dios, entonces ¿qué? Sírvanle a Él. Pero si Baal, si ustedes creen que es Baal su Dios, vayan en pos de Él, síganlo. Llegó el momento de que se determinen a quién quieren seguir, a quién quieren servir. Pero no pueden un rato servir al uno y otro rato servir al otro. Y hoy es tiempo de determinación, de decisión. Y esta decisión no la toma Dios por usted ni por mí, la toma usted personalmente. Alabe la gloria de Dios. Y en el versículo 16 donde estamos leyendo, él dice, ¿cuál fue entonces aquí la sentencia de Dios? Te vomitaré, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué cosa tan, bueno, yo no sé, horrible, terrible, ser expulsado de la boca de Jesús. ¿Sabe qué quiere decir? Donde Él ya no volverá a mencionarte para nada. Hermano, en el espíritu piénselo. No hay como una imaginación terrible donde Él ya no va a volver a mencionarte, a nombrarte, porque fue expulsado, rechazado por Dios. ¿Por qué? Por la condición de vida. Entonces vamos al punto 3. Lo que Jesús tiene en contra de la iglesia de la Odisea, el reproche del Señor Jesús de aquella iglesia. Y mire lo que dice, tengo el punto A. Porque tú dices el concepto equivocado. Porque tú dices, ¿quién decía? La iglesia. Yo soy rico y me
enriquecido. No tenían a Dios por ningún lado. No es Dios quien nos ha bendecido. Soy yo, con mis fuerzas. Es que yo soy un hábil para los negocios. Ay, eso no hay nadie que me gane. Yo soy rico. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así que ni siquiera de Dios sentían la necesidad, porque habían tomado toda aquella riqueza como su Dios. Así que la iglesia de la Odisea carecía de un sentido de pobreza espiritual muy fuerte. Pero ellos miraban su condición espiritual y ¿qué era lo que decían? Soy rico. Miraban de nuevo y ¿sabe qué volvían a decir? Ay, me he enriquecido. Miraban por tercera ocasión y decían, de ninguna cosa. Wow. Somos los más pudientes. De ninguna cosa tengo necesidad. Así que no necesito de nadie. No necesito de nada más. Estoy sobrado, completo. Ellos son lo opuesto a los pobres en espíritu, de los cuales Jesús habló en Mateo 5:3 en las bienaventuranzas. ¿Se acuerda que dijo él allí? Bienaventurados los que, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero para ellos esto no era para ellos, esta bienaventuranza. Los laodiceanos ponían su confianza en la prosperidad material. Cuidado. Iglesia del Señor, cuidado. La palabra me dice que Dios bendice a quien Él quiere, que Él le da a quien Él quiere, que Él levanta al que quiere, que Él enaltece al que quiere y también humilla al que quiere. Todo viene de Él, porque Él quiso, porque Él quiere. No porque de pronto tengamos, es por mi apellido. Es que los de apellido tal siempre se han distinguido por ser muy prósperos, pero bien bendecidos. Pero pregúntele su vida espiritual. Pero con Dios no queremos nada. Así que ellos ponían su confianza en la prosperidad material, en los lujos externos, en la salud física. ¿Sabe que ellos tenían un templo que lo habían construido para un Dios de la salud? Y le tenían un nombre a ese Dios. No lo traje ahora, pero búsquenlo. Ese Dios de la salud, ese ídolo. Y le habían construido un gran templo. Y cuando se enfermaba iban allí y le celebraban tributo a ese Dios. Y lo adoraban, porque según era el que los sanaba. Así que ellos sentían que no necesitaban nada. Pero ¿cómo los veía el Señor Jesús? Como los más necesitados. Porque el que no tiene a Cristo no tiene nada. El que lo tiene a Él lo tiene todo. Punto B en este tercer punto. Y Él le dice el concepto de Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No era que la iglesia de la Odisea no fuera pobre espiritualmente, sino que estaba ciega respecto a ello. Era tanto su ceguera espiritual que habían perdido su visión espiritual que no veían su propia condición. Espíritu Santo, te pido que en esta mañana te muevas trayendo la revelación de tu palabra. Pídale al Espíritu Santo
Porque si usted no lo entiende, Él te hará entender. Hágame entender lo que no estoy entendiendo. Y enséñame lo que yo no sé. Así que Jesús miró su condición respecto a ellos. Su condición espiritual, ¿y qué dijo? Desventurado. Miró otra vez su condición y dijo, miserable. En una tercera ocasión Jesús miró otra vez su condición y dijo que pobre. Volvió a mirar su condición y dijo, ciego. Tremendo el concepto de Cristo. Y por última vez, Jesús miró otra vez su condición y vio que estaban espiritualmente desnudos. Pero ellos decían que estamos ricos, estamos pero muy bien. Ay, hermano, que el Señor nos guarde de nuestros propios conceptos equivocados. Porque un día será una vergüenza muy terrible y grande cuando el Señor estemos frente al tribunal de Cristo. Así que la ciudad de la Odisea era famosa por su riqueza, pero los cristianos de la ciudad eran espiritualmente desventurados, miserables y pobres. La Odisea era famosa por su ungüento o por su colirio para los ojos, pero los cristianos de la ciudad estaban espiritualmente ciegos. La Odisea era famosa por su ropa fina, pero los cristianos de la ciudad estaban espiritualmente desnudos. ¡Qué ironía! Así que los contrastes son fuertes aquí, entre lo que ellos creían que son y lo que verdaderamente eran. Escuche esto, ellos creían que eran una cosa, pero la verdad era que eran otra. Entre lo que ellos ven y lo que el Señor Jesucristo ve. Ahí está. ¿Qué estamos viendo de nosotros mismos, nosotros? ¿Será que está de acuerdo con el concepto de Dios? ¿O está muy lejos de lo que el Señor? Yo tengo un concepto de mí y el Señor dice, si supiera el concepto que yo tengo de ti, caería de rodillas, postrada y te arrepentirías. ¿Y sabe qué pediría? Señor, ten de mí misericordia. Así que ese contraste entre la riqueza y afluencia de su ciudad y su propia bancarrota espiritual. Su ciudad era muy rica, pero la condición de los creyentes allí era ¿qué? Muy pobres. Lo que Jesús ve en ellos es más importante que como ellos se ven. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo que Jesús ve en ellos es lo que es importante. Más importante que como ellos se veían. Así que la iglesia de Esmirna pensaba que era pobre. Estoy dando un ejemplo de la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis 2:9. Dice que la iglesia de Esmirna se consideraban pobres porque en su tribulación y en su situación que estaban pasando, los enemigos les habían quitado todo, no les daban trabajo, sufrían. Y ellos se creían materialmente pobres, pero ¿qué les dice el Señor? Esmirna en realidad era rica, aunque ellos decían que eran ¿qué? Pobres. Pero ¿qué pasa con la Odisea? La iglesia de la Odisea creía que era rica, pero en realidad era pero muy pobre. Y vamos allí al cuarto punto. Lo que Jesús quiere o pide que haga la iglesia de la Odisea y la iglesia de hoy
lo que Jesús quiere o pide, o el consejo de Jesús para esta iglesia. Sabe que la misericordia y el amor de Dios es tan incomparable. Él no viene aquí a decir, la voy a destruir por tu condición, porque Él es un Dios de oportunidades. Qué bueno que hoy tú digas, Señor, gracias por la oportunidad que aún me estás dando, de arrepentimiento, de reflexionar, como hizo el hijo pródigo allí en aquella posilca un día. Oye, reflexionó, volvió en sí y dijo, ¿qué hago aquí en esta posilca? Cuando en casa de mi padre tengo abundancia de pan, allí hay todo de lo cual yo estoy faltando, careciendo. ¿Qué hago aquí? Reflexionó y se levantó y dejó ese lugar y se fue a casa de su padre. Y él le dice, yo te aconsejo. Viene el consejo de Dios. Yo te aconsejo que de mí, dice el Señor Jesucristo, compres ¿qué? Oro refinado en fuego, del purificado, ¿cierto? Si ellos recibieran de Jesús sus riquezas, su oro hermosamente refinado en fuego, entonces serían ricos de verdad. Las riquezas espirituales, el conocimiento de Dios, porque la indiferencia con la palabra era muy fuerte. Hermano, y a mí me da tristeza porque el sábado, que se llama el sábado santo, el Señor dio una palabra en este lugar que estremeció todo mi ser. Usó mi vida y me dijo, mi pueblo ha entrado en una indiferencia a mi palabra muy fuerte. Mira, quiere decir en una tibieza espiritual, porque cuando hay indiferencia la palabra se entró ¿en qué? En tibieza espiritual. Mi pueblo es indiferente a mi palabra. ¿Sabe? Se acostumbraron a oír y a oír, pero no a obedecer. No a permitir que mi palabra les transforme. La rechazan. ¿Sabe qué me dicen? Señor, eso es para después. Ahora no. Y Dios no miente. Eso es para otros. Para mí no. Porque yo oro. Ay, si supieran nosotros cuántas horas de oración paso. Cuántas cosas decimos. Y cuando el Señor mira nuestra condición, dice, pobrecito. Que el Espíritu Santo nos ayude. Aquí estamos frente al espejo de la palabra. ¿Sí? Dice que la palabra es la que nos juzgará. Todos estos mensajes, hermano, de los cuales hemos oído un día, los volveremos a escuchar porque están grabados, aunque usted no lo crea, para que usted y yo no tengamos excusa. ¿Cuándo me dijeron eso, Señor? ¿Cuándo? Tal año, en tal lugar, a tal hora. ¿Qué haremos entonces? Estaba siendo indiferente, mi palabra se estaba predicando y tú estabas contestando, dizque un mensajito por WhatsApp. Otros se atreven hasta salir afuera en la predicación. Qué irrespeto, no con el predicador. ¿Con quién es el irrespeto? Con la palabra de Dios. Bueno, pero eso es personal. ¿Qué más dice el Señor acá? Ojalá compraras oro de mí refinado, del legítimo, del purificado en fuego, para que fueras ¿qué? Rico. Rico en conocimiento de quién soy. Rico en el conocimiento de mi palabra. Rico. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra tu desnudez. Si ellos recibieran de Jesús la cobertura pura y santa que Él da, entonces Él se las daría. Vestiduras para que no se descubra ¿qué?
la vergüenza de tu desnudez. ¿Usted se acuerda del episodio que ocurrió en el huerto del Edén? Cuando Adán y Eva desobedecieron. Salían a encontrar. ¡Qué alegría! Pero un día llegó Dios allí al huerto. ¿Y qué pasó? Ellos no salieron. ¿Qué pasó? Y Dios le llama: Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta de Dios. Yo no sé si todo ese huerto se estremeció, no sé, con la voz de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía? Ah, claro. Él quería oír qué le decía al hombre. Entonces, ¿qué le dice? Dios, es que tuve miedo y me escondí porque, ¿cierto? Le digo, ¿acaso ustedes desobedecieron ahora? Sí, es que la mujer que me diste por compañera me engañó, me dio del árbol, yo comí y tuve miedo porque estaba desnudo. Tuve miedo de salir a tu encuentro porque me vi desnudo. Y él le dice, ¿y luego quién les enseñó? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Si ellos estaban vestidos con la gloria de Dios. Pero en el momento que desobedecieron, ¿qué pasó? Perdieron la vestidura de la gloria de Dios. Oh Dios. Y por eso dice aquí, vístete con vestiduras ¿qué? Blancas. Los comerciantes de la Odisea eran famosos por una lana negra brillante que ellos fabricaban. Dice que era utilizada para dar hermosura a los vestidos. Les hacían con esa lana adornos resaltantes y brillaban esos vestidos lujosos. Y Jesús les dice, yo conozco el negro fastuoso con el cual el mundo te puede vestir. Pero yo tengo vestiduras blancas de santidad y de justicia para vestirte. Hermano, mire, todo esto solo nos lleva a comprender la misericordia, el amor, la fidelidad de Dios. Yo tengo algo mejor. Esas vestiduras que ustedes se colgan muy lujosas, pero saben, son como aquellas hojas de higuera con las cuales Adán y Eva ¿qué? Se quisieron vestir. Punto C, unges tus ojos. Les da el consejo, unges tus ojos con colirio. Así que si ellos recibían de Jesús sanidad de su vista espiritual, serían capaces de ver la propia condición en la cual se encontraban. Así que el consejo que les da es que de mí, dice Cristo, dice el Señor Jesús, que de mí compare, ¿cierto? Oro refinado. Hay las vestiduras para que te vistas. Entonces, hay una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos comprar estas cosas de Jesús? Dice que nosotros no nos ganamos por méritos nada. Por nuestros propios medios o por nuestras buenas obras no nos ganamos nada. En lugar de esto, Jesús nos dice, toda esa autosuficiencia debe ser empleada en la labor de satisfacer por medio de mí
estas necesidades absolutas, o que ustedes llaman necesidades, que usted dice, es que esto es una necesidad absoluta, urgente. Y Él dice, ¿sabes? ¿Quién es el único que puede suplir a cada una de tus necesidades, satisfacer tus vacíos? Solo mi presencia. Dale la gloria a Él. Permite que yo te dé vista espiritual, que abra tus ojos para que tú puedas ver lo que no has podido, ¿qué? Ver. Y luego dice, punto D, yo reprendo y castigo. ¿A quiénes? A todos los que amo. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Yo les amo. Aunque vuestra condición es terrible, pero no he dejado de ¿qué? De amarles. ¿Acaso ha perdido el Señor Jesús su amor hacia esa iglesia tibia? No, para nada. Dice que el gran amor de Jesús está expresado en su exhortación. Y la palabra usada para amo a que yo os amo, o reprendo a los que amo, es la expresión a todos, dice a todos los que amo, está en un significado de un amor filial. ¿Cuál es el amor filial? El amor de familia. Amén. El corazón de Jesús hacia esta iglesia dice, aún cuando los reprenda y los castigue, sigo siendo tu amigo. Sigo siendo tu hermano mayor. Sigo amándolos. Incluso en una iglesia que había caído tan bajo como la iglesia de la Odisea, dice que el Cristo resucitado con un gran amor está demostrando que su misericordia. En Hebreos 12:6 dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. 5 minuticos. Me entregaron a las 11:30. Sí, yo miro el reloj, claro. Porque están diciendo, uy, pastor. Estamos terminando, hermanos. El Espíritu Santo está aquí. Y lo más hermoso con Él es que es nuestro ayudador. Así que la palabra que utilizada para hacer referencia al amor es muy lacta. Dice que tiene el significado de un afecto personal muy intenso, muy profundo, que sobrepasa. Por eso dice que el amor que todo lo cubre, todo. Y Él dice, sé pues celoso. ¿Cuál es el consejo? Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que Él les manda que tomen la decisión de arrepentirse ni continuar siendo celosos. Cambia tus caminos. No mires tus riquezas ni tus recursos económicos, porque en verdad no tienes nada. Date la vuelta y mírame a mí, le dice el Señor, porque yo soy tu verdadera riqueza. ¿Cuánto lo creen? Ese arrepentimiento es cambiar de dirección. Tú vas hacia allá, hacia el abismo, pero luego ¿qué? Cambia de dirección. Mírame a mí, no mires las riquezas, porque son vanidad. Son deslizaderos para que muchos caigan y se condenen. Es una bendición cuando se les consagran a Dios. Pero lo contrario, hermano, a muchos las riquezas los alejan de Dios. La palabra dice, ¿qué ganará el hombre si fuera dueño de todo el mundo, si al final pierde su alma? Una pérdida total.
una invitación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno que oye mi voz, abre la puerta. ¿Cuál es la promesa? Entraré a Él, cenaré con Él, Él conmigo. Necesitamos hacer que Jesús sea el centro de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen, amados? Yo necesito que Jesús sea el centro de mi vida. No el amigo, no la amiga, no el nieto, no el marido, no la esposa. Cristo, el centro de mi vida. Que lo ocupe el primer lugar. Yo estoy a la puerta y llamo. Jesús le hace a esta iglesia tibia la gran invitación. Él toca la puerta, pide poder pasar para venir y cenar con nosotros, para tener una ¿qué? Una cena de coinonía, de amistad, de compañerismo, un tiempo de intimidad, de espíritu a espíritu. Y sabe que dice: yo quiero revelarte los secretos que tengo guardados para ti, pero es para aquel que quiera estar en comunión conmigo, para aquel, dice que para que los fieles de la tierra estén conmigo. Él dice que los fieles de la tierra estarán con él. Esto sucede si nosotros respondemos a su llamado. Pero la promesa es hecha a todos, si alguno que oye mi voz. Así que si la iglesia de Filadelfia era la iglesia de la puerta abierta, porque él dijo: he aquí tengo delante de ti una puerta ¿qué? Abierta. ¿Se acuerdan? ¿Quién predicó el mensaje de esta iglesia? Pastor Gamaliel. Y él le dice: yo tengo una puerta delante de ti abierta, que ninguno podrá cerrar. Pero esta iglesia era la iglesia de la puerta cerrada para Jesús. Y él le dice: si ustedes oyen mi voz y abren la puerta voluntariamente, yo voy a ¿qué? A entrar. Voy a cenar con ustedes. Nos vamos a sentar a la mesa. En un tiempo de amistad, de coinonía, de compañerismo, de comunión. Vamos a disfrutar de una verdadera amistad. Yo quiero hacerlo, pero la pregunta es: ¿tú me lo permites? Porque Él no doblega la voluntad, ni tu voluntad ni mi voluntad. Él dice: si alguno quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme cada día. Si alguno quiere que yo me siente con Él a la mesa, abre la puerta de tu corazón. Qué gloriosa promesa. Si abrimos la puerta, dice, Él entrará y luego cenará con nosotros. Esto nos habla que Él quiere tener ¿qué? Compañerismo, comunión, amistad con nosotros. Y hay una promesa de una recompensa. Dice: al que venciere. Dice el 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. La promesa de Jesús es para el vencedor. ¿Cuántos vencedores hay aquí en esta mañana? Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos dice: porque en Él somos más que. Aún para los de la iglesia de Laodicea, muestra que no, ellos tenían una ¿qué? Oportunidad. Aunque de pronto nosotros seamos cristianos, que estemos pasando una situación de tibieza, ¿qué quiere Él? Que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos. Recuerda que ese compromiso con el mundo lo refleja un cristiano tibio. Y si lo somos, Él dice: hay oportunidad de arrepentimiento y ser en Cristo Jesús más que vencedor. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermano, solamente que el Espíritu Santo ayúdame a entender esta hermosa promesa. Aquellos que venzan la batalla en contra de la indiferencia, hermano, de la confianza propia,
y del compromiso con el mundo, van a recibir una gran recompensa, una recompensa súper eterna y especial. Disfrutarán de un lugar ¿qué? De privilegio, sentados con Cristo, juntamente con Él, con el Cristo entronizado, al que el Padre le dio ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre, nombre de autoridad, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese y declare: Jesucristo es el Señor. Aleluya. Hay el Cristo, hay el resucitado, entronado por el Padre. Ponemos sobre nuestros pies. Sentados con Jesús al lado de su Padre. Hay la misma posición de Él, porque Él dice: yo vencí y ustedes también. Así que voy a darles este lugar de privilegio. Y hay una exhortación: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, debemos oír lo que el Espíritu Santo dice aquí en su palabra, a cada iglesia, que también es para nosotros. Y hermano, y cambiar la indiferencia por reverencia a la palabra. Cuando nosotros amamos a alguien, lo honramos, y lo que esa persona nos dice, hermano, lo valoramos, porque le amamos, respetamos, lo honramos. Sí, Señor.